Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy vengo a compartirles, mis hermanos, el pasaje de San Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Y dice que Jesús iba con Jairo, uno de los principales de las sinagogas. E iba gran multitud de gente. Y dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sano del azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mis hermanos, aquí podemos ver algo que tenemos que tomar nosotros en cuenta. Y es que dice que esta mujer hacía 12 años que estaba sufriendo de flujo de sangre. Dice que la habían visto muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Pongámonos a pensar, mis hermanos, cuando nosotros vamos donde el médico y nos dice, ustedes tienen tal cosa, y eso no se sana. Y uno buscando su sanidad, diciendo que eso va a pasar, que va a encontrar una solución. Y empieza a perseverar, empieza a luchar con un médico, con otro médico, con un especialista, con un curandero. Y va a visitar todo lo que se le ocurre porque tiene el dinero para pagar. Ahora imagínense con cuántos médicos pudo haber visitarlos, y como sucede ahora también, va con un médico bueno, y le dice, mire tal y tal cosa, y le voy a hacer unos exámenes, pero va con otro médico y le dice, no, eso no tiene sanidades, es una enfermedad extraña, no, y le empieza a decir cosas. Y va con otro y le dice, no puedo hacer nada. Tengo el deseo de poder hacer algo, pero la realidad es que veo que esto es imposible, que tengo una solución. Y así por 12 años esta mujer busca y busca cómo puede ser sanada. Y se había gastado casi todo, dice. Pero con la lucha que tenemos que mantener, de que vamos a encontrar una sanidad, vamos a encontrar una solución a nuestro problema. Y que dice, antes le iba peor. O sea, ya había llegado al convencimiento de que buscaba una solución, pero ya no se preocupaba tanto. Pero lo seguía sufriendo. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, pensó que dentro de esa multitud, me imagino, cómo iba a lograr llegar a él. Me imagino que ella no lo conocía, pero sabía que hacía milagros. Sabía que sanaba. Y entonces su fin era llegar a él. Pero ¿cómo lo podría hacer? Me imagino que creó un plan para poder llegar a él. Y me imagino que todo lo planificó. Porque para hacer un plan tienen que venir ideas y entonces hacer un plan o saber a qué lugar va y planificar cómo es. Se informa uno de todo lo que
lo que puede suceder cuando va a hacer algo. Y entonces dice que dijo, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, ella quería llegar. Ella no estaba esperando que Jesús la atendiera. No se podía, había demasiada gente y dice que iba la multitud. Y dice que pensaba, si tan solo tocare la orilla de su manto, o tan solo tocare su manto, seré salva. O sea, era la convicción que ella tenía. Era lo que ella había oído hablar de Jesús. Y dice que logró llegar por la espalda de Jesús. Y me imagino que lo que quería era tocar algo de él. Y se ha de haber tirado al suelo porque dice que tocó la orilla de su manto. Se tiró y tocó la orilla de su manto. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Miren, mis hermanos, cuando uno padece una enfermedad o una dolencia, como cuando a mí me sucedió que salí del hospital, que me había dado el derrame cerebral, y recuerdo que yo salí y cuando vi la luz de la calle, vi las montañas, vi verde, yo sentí una emoción, sentí algo que no les puedo explicar, pero una de las cosas que sentí era que era una nueva vida para mí. Yo me miraba, caminaba bien, trataba de sentirme, te preguntaba si mi boca estaba bien, si mis ojos estaban bien. Y yo salía sano. Y ya había tenido la opinión de los médicos que me decían que era un milagro que yo saliera como salía después del derrame de haberse reventado 2 arterias en la parte izquierda del cerebro. Entonces me imagino yo a esta mujer en la misma situación, viendo que era una nueva vida, sintiendo su cuerpo sano. Y dice que después de eso, conociendo Jesús que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero al mirar alrededor para ver quién había hecho esto, miren mis hermanos, Jesús sabía quién lo había tocado, pero sabía que había llegado para buscar su sanidad. Entonces dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Miren mis hermanos, yo veo que esta mujer, cuando le diagnosticaron eso, le ha de haber dicho ella, no lo acepto, no va a ser así, yo voy a buscar mi sanidad. Y perseveró. Y fueron 12 años los que anduvo con ese azote, dice aquí la palabra de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de pensar en lo que hizo esta mujer. Y es que ella no aceptó estar enferma toda la vida. Porque a partir de que se lo dijeron, ella empezó a gastar y a buscar quién le podía dar la sanidad. Podemos pensar que no podemos pensar, esto fue para la gloria de Dios. Pero nosotros como humanos podemos pensar que es la forma en que tenemos que actuar. Buscar, no aceptar lo que nos digan, que eso no se va, eso no tiene salud, no tiene sanidad, que eso no va a pasar, que eso es para toda la vida. Tenemos que perseverar como hizo esta mujer que sufría ese problema. Y
luchó. ¿Y cuál fue la sanidad que ella encontró? Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Dios, que sin conocerlo creyó por lo que estaba haciendo, por lo que decía la gente. Fue y fue sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. No le dice te ha hecho sana o te ha sanado, sino tu fe te ha hecho salva. Porque creyó en Él y Él había venido a la tierra a dar su vida por nosotros. Pero aparte de eso, nos trajo sanidad. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es la fe? Vemos lo que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Tú esperas tu sanidad? ¿Tú tienes algún quebranto de salud? ¿Qué te han dicho que tienes? ¿Lupus? ¿Cáncer? ¿Artritis? ¿Qué otra enfermedad hay? ¿Tienes Alzheimer? ¿Qué es lo que tienes? Tal vez el Alzheimer no se lo puede curar una persona porque su mente no está funcionando bien, pero hay alguien que puede guiar a esas personas, hay alguien que puede buscar esa sanidad, porque tal vez no lo sufrimos nosotros, pero sabemos que el Señor puede hacer la obra y nosotros podemos ser intermediarios entre la persona enferma y el Señor. Pero no nos demos por vencidos, luchemos, porque si el Señor nos dio la sanidad, mis hermanos, tenemos que aprender a agarrarla, a vivir sanos, a vivir prósperos, a vivir en paz. Tenemos que hacerlo, tenemos que creer. Mis hermanos, yo los invito, perseveremos. Sé que los médicos son una bendición, pero miren, mis hermanos, voy a decirles algo que a mí me ha pasado. A mí me declararon presión alta hace unos 20 años. Y cuando me la detectaron, me mandaron medicina. Y yo dije que no aceptaba que eso fuera para toda la vida. Pero miren, mis hermanos, tengo 20 años de que me detectaron la presión alta. Me dio el derrame cerebral y me recomendaron que me cuidara porque siempre daba otro. Y yo les dije que no. Saliendo del hospital en el 2018 les dije que no. Pero hay una cosa, me ha bajado la presión, tengo una presión normal. He bajado el colesterol en una forma que un médico no me la va a creer, porque el colesterol me lo he bajado con comerme una naranja diaria. Ahora tengo un colesterol normal de 150. Pero no hay ningún médico que, conociendo mi expediente, me diga, vamos a ver cómo está de su presión, vamos a ver cómo está de su colesterol. Pido siempre exámenes de sangre porque como no me lo dicen, yo tengo que informarme. Y mis hermanos, estoy bien. Sigo tomando la medicina porque no ha habido un médico que me diga, mire, probemos, no se la tome, mire, probemos, ya se sanó. No, pero ¿saben una cosa? Estoy confiando en que el Señor es el que me da la sabiduría y la inteligencia para saber cómo caminar. Mis hermanos, vamos al Señor, busquémoslo. Esta mujer se tiró al piso y tocó el borde de su manto. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros vayamos humillados, reconociendo que Él es el único que nos puede sanar. Y para eso está este ejemplo. En San Marcos 5, 25, 34, ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo de una mujer que perseveró, una mujer que no aceptó que le dijeran que era para toda la vida el problema que tenía. Mis hermanos, yo los invito
Busquemos al Señor y confiemos en que Él nos va a dar la sanidad, o ya nos la dio, y tomémosla, agarrémosla, es nuestra, pero es nuestra si nosotros decidimos que funcione en nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.